La leyenda de Cantuña. Relato Ciela Gracchi. En el corazón del viejo Quito, donde las campanas de San Francisco aún resuenan entre la neblina del amanecer, existe una historia que los viejos cuentan en voz baja, como si temieran despertar algo que duerme bajo las piedras. Es la leyenda de Cantuña, el indígena que engañó, o fue engañado, por el mismísimo diablo. Corría el siglo XVI. La ciudad de Quito aún olía a cal húmeda y a promesas rotas. Los españoles levantaban iglesias en cada esquina, y los indígenas, doblegados, cargaban piedras más pesadas que su propia miseria. Entre ellos estaba Francisco Cantuña, hábil maestro constructor, hijo de un cantero quiteño y una mujer sabia en los secretos de la tierra. Los franciscanos le encomendaron una tarea monumental: levantar el atrio del templo de San Francisco. A cambio, le ofrecieron oro, reconocimiento y la absolución de su alma. Pero había una condición: debía entregar la obra completa en un tiempo imposible, solo 6 meses. Cantuña aceptó, sin saber que con ello sellaba el inicio de su condena. Día y noche trabajó, con sus hombres, bajo el frío de la montaña. Pero las piedras eran muchas y el tiempo se agotaba. Faltando apenas una semana, comprendió que nunca lo lograría. Fue entonces cuando, en la penumbra del atrio, se le apareció un hombre de capa negra, con ojos como brasas y una sonrisa torcida. «Te ofrezco mi ayuda», susurró la voz, como un viento caliente entre las piedras. «Tus muros se alzarán antes del amanecer, pero tu alma será mía». Cantuña dudó, miró las torres aún sin techo, las piedras amontonadas, la burla de los españoles y fallaba. Y aceptó. El pacto se selló en silencio. Cantuña firmó el acuerdo con una gota de su propia sangre sobre la piedra central del atrio. El diablo alzó una mano y, de pronto, el suelo se estremeció. De cada grieta, de cada sombra, comenzaron a surgir demonios pequeños, oscuros, alados, con ojos encendidos como brasas. Se escuchaban risas, chirridos, golpes de martillo. Las criaturas cargaban bloques, cortaban piedra, colocaban vigas. La noche se llenó de un eco infernal. Los rayos cruzaban el cielo quiteño, y los monjes rezaban en sus celdas, ignorando el infierno que trabajaba bajo sus pies. Cantuña temblaba. Había conseguido lo imposible, pero el precio ardía ya sobre su piel. Cuando el primer rayo de luz tocó la cruz del convento, la obra estaba terminada. El diablo regresó, con un gesto satisfecho. «Cumplí mi parte», dijo. «Ahora cumple tú la tuya». Pero Cantuña sonrió. «No», respondió el indígena. «No has cumplido tu trato». El diablo lo miró con furia. «¿Cómo te atreves a mentirme, miserable mortal?» Cantuña, con manos temblorosas, tomó una antorcha y señaló una esquina del atrio. Entre las sombras, faltaba una piedra. Una sola. Pequeña, pero ausente. «La obra no está terminada». «Tú mismo lo sabes», dijo Cantuña, con una sonrisa que mezclaba miedo y triunfo. «No cumpliste el pacto». Un rugido sacudió los cimientos del templo. El aire se volvió denso, sulfurado. El diablo lanzó una carcajada que heló la sangre de todos los que dormían en Quito aquella noche. «Has ganado, Cantuña. Pero recuerda, nadie engaña al infierno 2 veces». Luego desapareció, dejando el eco de sus risas entre las columnas. Desde entonces, dicen que una piedra falta en el atrio de San Francisco. Nadie ha podido colocarla. Los que lo intentan sienten como el aire se congela y las manos se les entumecen. Los monjes aseguran que, en las noches sin luna, se escuchan golpes de martillo y susurros que emergen de la tierra. Y algunos afirman haber visto una sombra encorvada, un viejo de rostro triste, recorriendo los pasillos del convento con una lámpara de aceite. Buscando, quizá, la piedra que falta. O pagando, eternamente, el precio de su astucia. En Quito aún se dice que ningún pacto con el mal se rompe sin costo. Cantuña escapó del infierno aquella noche, sí, pero su alma quedó atada a las piedras que levantó con ayuda de demonios. Por eso, cada vez que el viento sopla entre las torres de San Francisco, puede oírse una voz grave, cansada, que murmura: «Solo una piedra, una sola, y todo estará terminado». Pasaron los siglos, y el atrio de San Francisco continuó en pie, silencioso, vigilante,
como si cada piedra recordara el eco de aquella noche infernal en que demonios trabajaron para cumplir un pacto prohibido. Pero había un detalle, uno tan pequeño que solo los ojos del mal podían reconocerlo. Una piedra faltaba. Y fue precisamente esa ausencia la que abrió un camino hacia lo innombrable. Era el año 2025, cuando la ciudad de Quito decidió restaurar el antiguo atrio. Entre los especialistas llegó Tomás Yánez, un joven restaurador obsesionado con los misterios coloniales. Había escuchado la leyenda de Cantuña desde niño, pero nunca la creyó del todo. Según él, las historias son solo supersticiones para justificar errores arquitectónicos. Su destino cambió en el momento en que uno de los maestros de obra lo llamó al amanecer. «Ingeniero, mire esto». «¿Qué ocurre?» «La piedra faltante. Alguien la dejó aquí esta noche». Tomás quedó helado. Sobre el suelo, a pocos metros del atrio, había una piedra antigua, cubierta de polvo negro como ceniza, pero con relieves tan perfectos que parecían recién tallados. Nadie sabía cómo había llegado ahí. No había cámaras, no había huellas. Nada. Algo en su interior le dijo que no debía tocarla. Y sin embargo, la tocó. La piedra estaba fría, pero al mismo tiempo, algo en ella palpitaba, como si respirara. Y entonces lo escuchó. Un susurro. Uno apenas audible, pero que le rozó el oído con una voz ajena al mundo. «Devuélveme, a mi sitio». Tomás retrocedió horrorizado, pero ya era tarde. La piedra lo había elegido. A las 9 de la noche, cuando los trabajadores se retiraron y el frío quiteño comenzó a tragarse las calles, Tomás regresó al atrio con la piedra envuelta en una manta. Nadie debía verlo. Sentía una mezcla de culpa, curiosidad y algo que no quería admitir, una fuerza invisible que lo obligaba a volver. Al llegar, el atrio estaba silencioso, demasiado silencioso. Ni un turista, ni un perro callejero. Ni siquiera el viento se atrevía a cruzar por allí. Las lámparas públicas parpadearon de pronto, y Tomás sintió que el aire se espesaba como humo. «Solo coloco la piedra y me voy», murmuró. Pero cada paso que daba hacia la esquina incompleta hacía que las sombras parecieran moverse. Figuras oscuras, pequeñas, retorcidas, como si esperaran algo. Como si recordaran una noche antigua. Al acercarse al muro, la piedra comenzó a vibrar. Un retumbo sordo emergió desde muy abajo, desde lo más profundo de la tierra. El suelo tembló. Y de pronto escuchó otra voz. No era un susurro. Era un lamento, grave y dolido. «No, la coloques». «¿Quién está ahí?», gritó Tomás, paralizado. «Yo, aún pago, lo que hice». De entre las sombras del atrio, apareció la figura encorvada de un anciano. Su ropa era como harapos coloniales, su piel gris ceniza, y sus ojos reflejaban siglos de tormento. Tomás sintió que el alma se le quería salir del cuerpo. Era Cantuña. O lo que quedaba de él. El espectro avanzó lentamente, sin hacer ruido, como si flotara. «Esa piedra», dijo con voz quebrada, «no debe volver a su lugar. Fue mi única defensa, mi única fuga del infierno. Si la colocas, el pacto se completará, y el dueño de esa piedra vendrá a cobrar». Tomás tembló. «Pero, ¿y si la dejo afuera?» «No basta. Ya despertaste el contrato. Ya oyeron tu pensamiento». «¿Oyeron? ¿Quiénes?» Al decir eso, el cielo se oscureció súbitamente. No era una nube. Era una sombra gigantesca que descendía como un manto. El anciano retrocedió. «Escóndete. Ya vienen». Pero era tarde. Del suelo comenzaron a salir manos negras, de uñas largas y torcidas, como garras que escarbaban la tierra para salir a la superficie. Luego aparecieron cuerpos pequeños, deformes, idénticos a los que habían trabajado para Cantuña siglos atrás. Los demonios del pacto. Sus ojos ardían como fuego líquido. Sus bocas parecían grietas llenas de dientes. Y cada uno de ellos repetía en un canto diabólico: «La piedra, la piedra, la piedra». Los demonios rodearon a Tomás. La piedra en sus manos ardía, como si quisiera fundirse con su piel. El atrio entero vibraba, como si despertara un corazón maldito enterrado bajo sus cimientos. Y entonces, desde la sombra mayor, descendió él.
El mismo de la leyenda. El de ojos encendidos, capa negra y sonrisa torcida. El diablo. Pobre Cantuña, dijo, sin apartar la mirada de Tomás. Tanto tiempo huyendo, ¿para qué? Luego observó al restaurador. Tú no deberías haber encontrado la piedra. Pero la tocaste, y ahora eres parte del pacto. Tomás sintió como su cuerpo se paralizaba. El diablo alzó una mano y los demonios respondieron formando un círculo cerrado. Coloca la piedra, ordenó el demonio mayor. O ven conmigo. Tomás lloró. Y Cantuña gritó con desesperación. No lo hagas. Solo una piedra más y el atrio será del infierno. Las almas de Quito serán presa del pacto. Pero el diablo rugió. Calla, alma perdida. Tu tiempo terminó hace siglos. El viento se volvió un alarido. Las piedras parecían derretirse. El suelo se abrió con grietas rojas como sangre ardiente. Tomás comprendió algo. No importaba la decisión que tomara, el infierno ya lo había elegido. Entonces tomó aire, temblando, y levantó la piedra con ambas manos. Justo cuando la piedra estaba a punto de encajar en su sitio, una fuerza oscura empujó a Tomás hacia adelante, como si manos invisibles quisieran obligarlo. Los demonios gritaban. Completa el pacto. Cantuña gritaba. No lo permitas. Y el diablo sonreía, paciente, sabiendo que tarde o temprano todo mortal sucumbe. La piedra brilló con un resplandor rojizo, infernal. Las sombras se plegaron sobre sí mismas. El aire se fracturó como un vidrio. Y entonces, un grito desgarrador atravesó Quito, un grito tan profundo que hizo callar hasta los perros callejeros. La piedra cayó. Pero el muro quedó igual. Vacío. Incompleto. La piedra desapareció. Los demonios se desvanecieron con un chillido espantoso. Y el diablo, furioso, lanzó una advertencia que hizo temblar la ciudad. No ha terminado. El pacto aún sigue abierto. Y la piedra buscará al siguiente. Cantuña gritó. Tomás cayó inconsciente. Las campanas de San Francisco repicaron solas, sin que nadie las tocara. Y la noche volvió a ser noche. Pero ya nada era igual. El grito que sacudió Quito aquella madrugada se quedó suspendido en el aire como un mal presagio. En el atrio de San Francisco, Tomás yacía desmayado, todavía temblando, mientras el eco de las campanas se apagaba lentamente. Los monjes que corrieron a socorrerlo lo encontraron pálido, con la mirada perdida, murmurando una frase que aterró incluso a los más devotos. La piedra volvió a escoger a otro. Pero lo más terrible no fue eso. Lo más terrible fue lo que descubrieron segundos después. La sombra de Cantuña había desaparecido. Como si la advertencia del alma condenada hubiese llegado a su final, o apenas estuviera comenzando. 3 días después del incidente, Quito amaneció cubierto por una neblina normal, gruesa, pesada, como si el cielo quisiera ocultar algo que se arrastraba por la ciudad. Esa madrugada, la policía recibió un reporte desde el Panecillo, el cerro que vigila Quito. Un guardia nocturno juraba haber visto una figura pequeña, encorvada, moviéndose entre las escalinatas. Dijo que cargaba algo envuelto en un paño, explicó el hombre, temblando, y que tenía ojos rojos. Primero pensé que era un niño, pero luego vi sus piernas, señor. No eran humanas. Cuando la patrulla llegó, encontraron huellas diminutas marcadas en la tierra húmeda. 3 dedos largos, como garras. Y al final del rastro, un paño oscuro abandonado. Adentro, envuelto como si fuera un recién nacido. La piedra perdida del atrio. Pero ahora estaba diferente. No brillaba. No vibraba. Estaba tibia, casi viva. Uno de los agentes la tocó. Su piel se quemó al instante, como si hubiese tocado una brasa infernal. Y antes de desmayarse, alcanzó a ver algo que luego nadie creyó. Vi un ojo dentro de la piedra, un ojo que me miró. Mientras tanto, Tomás Yáñez permanecía internado en un hospital, pero su mente no había regresado del todo. Dormía poco, sudaba frío y alucinaba voces graves en el techo de su habitación. La noche del 4.º día, despertó con un dolor insoportable en las manos. Cuando las abrió, vio que tenía las palmas llenas de polvo negro,
el mismo que cubría la piedra maldita. No, otra vez no, susurró. Pero allí, en el rincón oscuro de su habitación, alguien lo observaba. No era un demonio. No era una figura humana. Era una sombra densa, paralizada, con forma de cuerpo, pero sin ojos ni boca. Y aunque no tenía rostro, Tomás la sintió sonreír. «Has sido elegido, Tomás», dijo una voz que no pertenecía ni al mundo ni al infierno. «La piedra quiere volver a su lugar, y tú serás su portador». La sombra se disolvió en un humo oscuro que se metió por debajo de la puerta, dejando un olor a azufre y tierra húmeda. Tomás comenzó a llorar. Sabía que estaba atrapado. Sabía que el pacto seguía abierto. Y sabía que había algo más terrible aún. La piedra ya no era una simple piedra, era un huevo. Algo estaba naciendo dentro de ella. Esa misma noche, en el atrio de San Francisco, los monjes escucharon ruidos bajo el suelo. Al principio pensaron que eran ratas, pero luego los sonidos se volvieron golpes secos, rasguños, murmullos y risas diminutas. «Padre, algo está debajo del templo», dijo un fraile con voz quebrada. El sacerdote mayor bajó con una lámpara hacia las catacumbas, solo para encontrar lo impensable. Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras, recientes. La piedra faltante del muro brillaba con un resplandor rojizo, como si la zona misma estuviera respirando. Y desde profundas grietas, comenzó a salir humo negro y voces. «¿Escuchaste eso?», susurró el fraile. «Sí», respondió el sacerdote, temblando. «Están contando». «¿Contando qué?». «Los nombres de los vivos». De pronto, una de las grietas explotó y algo salió arrastrándose. Una criatura pequeña, negra, con piel como carbón encendido. No era un demonio del pasado. Era algo nuevo. Algo recién nacido. Llevaba incrustado en su espalda un fragmento de piedra. Y con su voz aguda y chillona dijo: «La piedra está cerca, el nuevo portador debe entregarla, o morirá». El sacerdote corrió escaleras arriba. Pero no llegó muy lejos. Al mirar hacia atrás, vio docenas de pequeñas criaturas saliendo detrás de la primera, como un enjambre infernal. A medianoche, Tomás ya había escapado del hospital y regresado a su casa en el sector de San Roque. No podía pensar con claridad, pero sentía la conexión con la piedra, que estaba en manos de la policía. Y no estaba solo. Las sombras lo seguían. Crujían las paredes. Temblaban las ventanas. Un silencio brutal precedió a un golpe seco contra la puerta. 3 golpes. Lentos. Profundos. «Tomás», susurró una voz desde el pasillo. «Ábrenos. Traemos lo que te pertenece». Las luces parpadearon. La sombra sin rostro apareció de nuevo, esta vez dentro de la sala. Y detrás de ella, una figura más alta, envuelta en capa negra, sonreía desde la esquina. «El diablo». «Sabes lo que viene, Tomás», dijo con voz suave, casi paternal. «Es inútil correr. La piedra necesita su dueño. Y tú, ya no puedes escapar». Tomás retrocedió hasta chocar con la pared. Yo no quiero». «Los pactos no necesitan querer», respondió el diablo. «Solo cumplimiento». Entonces, la ventana del cuarto se rompió. Algo entró a rastras. Algo pequeño. Negro. Retorcido. Uno de los nuevos demonios. En sus manos traía el paño oscuro. Y dentro del paño, la piedra palpitante, como un corazón del infierno. El demonio la dejó caer a los pies de Tomás. La piedra se abrió con una grieta. Y un ojo gigantesco, rojo, se abrió desde dentro. Tomás gritó. La casa entera vibró. Las sombras crecieron como tentáculos. El diablo levantó la mano. Los pequeños demonios rodearon a Tomás. La piedra emitió un chillido monstruoso, como un recién nacido que reclamaba a su dueño. Y entonces, la voz de Cantuña, lejana, rota, desesperada, resonó en la habitación. «No toques esa piedra. No la despiertes. Es el nacimiento del segundo pacto». Pero Cantuña ya no tenía fuerza. Ni Tomás tenía opción. Ni Quito tenía escapatoria.
El ojo dentro de la piedra se cerró un segundo. Y volvió a abrirse, esta vez con una pupila vertical como la de un reptil. La última imagen antes de que la casa estallara en un estallido de humo negro fue la siguiente. Tomás, paralizado, siendo envuelto por la sombra sin rostro. El diablo sonriendo. Y la piedra abriéndose como una flor carnívora. Al día siguiente, los vecinos dijeron que la casa había colapsado sola. Pero nadie encontró el cuerpo de Tomás. Ni la piedra. Ni las sombras. Quito amaneció más fría que nunca. Y en el atrio del templo, la piedra faltante estaba ahí. Pero ahora parecían faltar dos. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La casa derrumbada de San Roque fue solo el primer signo. Los vecinos lo atribuyeron a un deslizamiento, una falla estructural, cualquier cosa que los llevara lejos de la verdad. Nadie quiso aceptar que, la noche anterior, algo nació dentro de aquellas paredes. Y algo, o alguien, se había llevado a Tomás. Lo que siguió después marcó el inicio del terror más grande que Quito recordaría desde la leyenda original. A las 3 de la madrugada, cuando las calles de Quito todavía estaban dormidas, el guardián del convento de San Francisco realizó su ronda habitual. Caminó por el atrio, observó el muro inacabado, y se congeló en seco. No era uno. No eran dos. Eran 3 piedras las que faltaban ahora. Apenas horas antes, solo faltaban 2. El muro parecía respirar bajo la luz pálida de la luna. La ausencia de esas piedras formaba una grieta profunda, oscura, como una boca abierta hacia el infierno. No, no puede ser, susurró, retrocediendo. De pronto, algo dentro de la grieta se movió. 2 ojos pequeños brillaron desde la oscuridad. Y una mano negra, de dedos extremadamente largos, se asomó como si tanteara la superficie del mundo. El guardián huyó, pero no llegó lejos. Una voz, débil y rasgada, emergió desde la grieta, susurrando su nombre. Esa noche, amanecieron las calles manchadas de huellas negras que se arrastraban desde el atrio hasta perderse entre las escalinatas de la calle Bolívar. Del guardián no quedó nada. A la mañana siguiente, en las noticias, comenzaron a circular reportes alarmantes. 3 personas desaparecidas en el centro histórico. Una vendedora de mote en la plaza de San Francisco. Un turista español que se hospedaba cerca del Museo del Carmen. Y un adolescente que volvía de trabajar de noche. El común denominador. Todos habían sido vistos caminando cerca del atrio. La cámara de un local captó algo. Una figura pequeña, oscura, reptante, siguiendo a las víctimas. Luego, un corte brusco. La señal se distorsionó como si algo hubiese cruzado frente al lente. Pero lo más perturbador fue esto. La policía encontró rastros de polvo negro donde desaparecieron. El mismo polvo que cubría la piedra traída por los demonios. El mismo que Tomás tenía en las manos. Y uno de los agentes, la noche antes de perder la cordura, dejó escrita una frase en su informe. Las sombras ya caminan entre nosotros. Mientras Quito caía en un silencio de miedo, Cantuña, o su espíritu torturado, no había desaparecido del todo. Algunas noches, monjes y vecinos juraban ver una figura encorvada caminando cerca del atrio, arrastrando una lámpara tenue, murmurando palabras en un idioma antiguo. Era Cantuña, desgastado, casi desvanecido, luchando contra algo más fuerte que él. Pero esa madrugada, apareció ante alguien que no esperaba encontrarlo. Su propia madre. Doña Rosa Yánez, consumida por la angustia de la desaparición de su hijo, regresaba desde la iglesia cuando escuchó un susurro entre las sombras. «Señora». Ella se detuvo en seco. Giró la cabeza lentamente. Y lo vio. Era un hombre encorvado,
cubierto por un manto gris que parecía humo solidificado. Su rostro era apenas una sombra de lo que había sido. ¿Quién es usted? El espectro levantó la mirada. Sus ojos brillaron un instante. Soy quien engañó al demonio una vez, y falló la segunda. Doña Rosa retrocedió, horrorizada. Pero el espíritu levantó una mano temblorosa, suplicante. Su hijo. Tomás, aún vive, pero ya no es completamente suyo. El pacto lo persigue, porque él tocó la piedra y la despertó. Dígame dónde está. Gritó ella, desesperada. Cantuña señaló hacia el sur, hacia el cerro Unguí, donde la neblina se espesaba como una manta viva. Lo llevan hacia donde nacerá el segundo pacto. Donde las sombras se harán cuerpo. Y donde el diablo tomará su lugar final en este mundo. Doña Rosa sintió la piel helada. ¿Puedo salvarlo? La figura de Cantuña tembló, como si el solo hecho de hablar fuera doloroso. Solo si encuentras la piedra antes que ellos. Y solo si estás dispuesta a entregar algo más valioso que tu alma. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la figura se disolvió en humo oscuro, dejando un hedor a tierra húmeda. En el cerro Unguí, donde árboles retorcidos crecen entre rocas afiladas, un grupo de niños que jugaban a escondidas vieron algo que jamás deberían haber visto. Una sombra grande, caminando sin tocar el suelo. Y detrás de ella, decenas de criaturas pequeñas arrastrándose. Parecían niños. Pero no lo eran. Eran los demonios nacidos de la piedra. Y ahora eran muchos más. Los niños escucharon un sonido entre risas y chillidos. Más cuerpos, falta poco. Uno de los pequeños demonios llevaba algo sobre los hombros. Un cuerpo humano. Era Tomás. Inconsciente. Cubierto de polvo. Con la piel marcada por líneas negras que parecían ramificaciones, como si algo creciera bajo su piel. Los niños huyeron sin mirar atrás. Esa misma noche, se escuchó un estruendo proveniente del cerro Unguí. Vecinos aseguraron ver un resplandor rojo que iluminaba las copas de los árboles. Y en lo más profundo del cerro, una antigua caverna, sellada por siglos, había sido abierta desde dentro. Allí, cientos de sombras se congregaron alrededor de un altar natural de piedra. En el centro, Tomás yacía inmóvil. Y frente a él, el diablo. Mi pequeño portador, murmuró con deleite. El pacto casi está completo. Solo falta que el muro sea cerrado. Y que la piedra se convierta en carne. La piedra, o lo que quedaba de ella, estaba suspendida sobre Tomás, flotando como una luna infernal. Dentro, algo se movía. Algo que crecía. Algo que respiraba. Las criaturas infernales cantaban en un idioma roto. La caverna se estremeció. Y entonces, muy lejos, en el atrio de San Francisco, las piedras faltantes comenzaron a temblar. Como si quisieran volver por sí solas. Como si algo terrible estuviera reclamando su sitio. Esa noche, varias personas vieron una figura encorvada caminando por las calles del centro histórico, arrastrando una lámpara, buscando desesperadamente. Era Cantuña. Perdido. Derrumbado. Pero luchando aún. Susurraba. No dejen que cierre el muro, no lo permitan. Si la piedra encaja, el infierno tendrá un hogar en Quito. Pero la piedra ya se movía. Y Tomás ya no era solo un hombre. Era el portador del segundo pacto. El elegido por la piedra. Mientras en Unguí se abrían grietas como bocas, alguien, o algo, estaba a punto de nacer. Lo peor aún no había ocurrido. Lo más oscuro estaba por llegar. Y la ciudad comenzaba a sentirlo. Quito dejó de ser Quito. Las sombras tenían dueño. La noche cayó sobre Quito como una sábana negra, tan densa que ni las campanas de San Francisco pudieron atravesarla. Desde la plaza, la iglesia parecía una fortaleza enferma de sombras, y en su interior, la figura de Andrés Cantuña regresaba por última vez. Nadie había visto su rostro en décadas. Algunos decían que estaba muerto, otros que habitaba entre los túneles subterráneos como un guardián maldito. Solo una cosa era segura: su deuda con el demonio jamás fue saldada. Una brisa helada recorrió el atrio cuando la puerta principal se abrió lentamente,
sin que nadie la tocara. Un olor a azufre ascendió desde el piso de piedra, formando una espiral que acompañó la aparición de una forma descomunal. El diablo, envuelto en humo rojo, con una sonrisa de hierro. «Cantuña», susurró una voz que parecía provenir de todos los rincones del templo. Ha llegado el momento. El espíritu del maestro indígena emergió entre las columnas, su cuerpo opaco, quebrado, con grietas luminosas como brasas en su piel. Cada paso que daba resonaba como si caminara sobre huesos. «Sabes que nunca me entregaré», gruñó Cantuña. «Ni siquiera en la muerte». La risa del demonio estremeció los vitrales, bañándolos en una luz sangrienta. «Entonces ofréceme lo que tienes ahora». Las sombras comenzaron a arrastrarse desde todos los pasillos, tomando forma, los albañiles fantasmales que la había engañado siglos atrás, aquellos que habían sido convocados por el demonio mismo para ayudar en la construcción. Sus ojos estaban vacíos, y sus manos aún sostenían herramientas deformadas por el fuego del infierno. «Tú los condenaste», murmuró el diablo. «Su eternidad me pertenece, a menos que vengas conmigo». Cantuña retrocedió. Por primera vez en siglos, sintió miedo verdadero. Porque detrás de los albañiles surgió una figura más grande, monstruosa, una criatura hecha de ladrillos rotos, vigas viejas, y los murmullos de todos los muertos que habían trabajado en la construcción del convento. Era la iglesia misma cobrando vida, fundada sobre pactos, sangre y secretos. La criatura extendió sus brazos de piedra, y al hacerlo, los muros comenzaron a temblar. «Tu obra te reclama», rugió la entidad. «Construiste con manos ajenas. Ahora pagarás el precio». El demonio se acercó, y su sombra envolvió a Cantuña. «Última oportunidad», susurró con un tono casi amable. «Ven conmigo, o quédate con ellos». Cantuña levantó la mirada. Una chispa de rebeldía ardió en sus ojos rotos. Y pronunció su última decisión. «Prefiero pudrirme en mis propios cimientos a ser tu esclavo». Entonces estalló el infierno. Los albañiles espectrales se abalanzaron sobre él, clavando sus herramientas ardientes en su torso etéreo. La criatura de piedra abrió un hueco en su pecho y lo absorbió, incrustándolo en las paredes. Los vitrales explotaron, los cimientos se agrietaron, y un grito desgarrador recorrió todo el casco colonial. Cuando todo terminó, el templo quedó en silencio. El diablo sonrió, satisfecho. «Que tu leyenda continúe, Cantuña», susurró, antes de desvanecerse. Al final, la condena fue peor que mi infierno. Desde aquel día, dicen que un rostro humano se formó en una de las piedras del convento, inmóvil pero gritando eternamente. A veces, por las noches, se oye un golpe seco desde los muros, como si alguien atrapado dentro intentara salir rasgándose los dedos contra la roca. Y quienes pasan frente a San Francisco en la madrugada aseguran que una voz ronca pide ayuda, mientras una carcajada profunda responde desde el subsuelo. Fin.